Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Ya son las 9:02 de la mañana de este último día del mes de marzo, el último día del primer trimestre del año, que por lo visto va con el pie en el acelerador como el año anterior. Está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede estar escuchando en este momento, o podría estarnos escuchando por la aplicación Actualidad Media Group, que usted la descarga de manera gratuita en su teléfono inteligente, en su celular. Y también estamos aquí al alcance de ustedes con Carmen María Figuera Rosales, desde Caracas, Venezuela, igual Chere Ramos Graterol, Gerardo Serrao en Doral, Chere Ramos en Caracas, Carlos Cuevas, Filadelfia, Guillermo Lozada, Johns Creek, Georgia, César Peralta en Fort Myers, Tibisay de Los Ángeles, Guillén en Barcelona, pero la Barcelona del Caribe, no la del Mediterráneo. Carmen Delgado en Medellín, un reporte paisa. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio, que es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días y consejos para todos. No importa cómo te hagan sentir, busca la felicidad. ¿Con quién fue eso? Dios. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días y feliz viernes movidito. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa en Madrid. No está en Madrid hoy. No la tenemos. No, está recorriendo. Bueno, se estará moviendo de Madrid a Trujillo, que por lo visto es ahora la ciudad alterna que tiene. Jesús Carreño está en la edición y montaje y hoy ya en mejor estado físico. Daniel Patiño vuelve a los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y gracias. Un abrazo al equipo entero. ¿Cómo te sientes hoy? Al pie del cañón. Yo te prefiero... No al frente. Yo te prefiero en la consola de controles. Listo, no al frente del cañón. No al tampoco. frente del cañón. Mejor, me Gracias. parece. Hoy, 31 de marzo, es el día de San Amadeo. Conozco a varios Amadeos. Hubo un restaurante en Caracas muy famoso que era el Amadeus. Es el día de San Amado. Amado no conozco, pero sí conozco amadas. Es el día de Santa Balbina. Balbina y Balbinos también los conozco y felicitaciones para todos. Es el día de San Benjamín. Mira, felicitaciones a los Benjamín. Y es el día de San Amós. No conozco a Amós, pero por ejemplo hay un escritor que ha tenido mucho éxito últimamente. Últimamente no, es un escritor reconocido, Amos Tolles, británico, así que el nombre existe también en inglés. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy está la luna creciente en Leo, de manera que es una luna por demás propicia, es la luna más propicia a mi entender del calendario astrológico y nos ha tocado creciente, la luna de Leo. ¿Por qué digo esto? Pues porque la luna de Leo es la luna para que usted celebre, porque es la luna, atención Floralicia, tú que eres Leo, es la luna en la que le van a celebrar todos sus méritos, todos sus logros, todos los esfuerzos que usted ha hecho. Es la luna pues para que usted reine y se imponga. Es la luna, dice aquí, para montar espectáculos, lanzar productos al mercado. Es la luna para que usted sea admirada, aplaudida. Es la luna ideal para reunirse con personas de prestigio, con personas de poder. Es la luna, pues, para que usted reine. La luna donde el aplauso, para parafrasear a Mónica Montañez, en lugar de ir por dentro, va ahora sí por fuera. Y esa luna en Leo permanecerá hasta el domingo
cuando a las 6:58 de la mañana entrará creciente en Virgo, que será todo lo contrario, pero de esa luna hablaremos el próximo lunes 3 de abril. Resumiendo, luna creciente en Leo, sol en Aries cuando amanece este viernes 31 de marzo del año 2023. Al repasar nuestra agenda del día de hoy, el 31 de marzo de 1561, el militar español Juan Maldonado funda la villa de San Cristóbal. Así que hoy está cumpliendo años San Cristóbal. Felicitaciones pues a todos los gochos, a los de San Cristóbal, y vamos a extenderlo a todo el estado Táchira. En 1889, el 31 de marzo, se inaugura la Torre Eiffel. Es el símbolo de Francia hoy por hoy, aunque en su comienzo pues, fue muy cuestionada. El escritor Guy de Maupassant pasaba mucho tiempo en la torre y le preguntan, ¿por qué usted habla tan mal de la torre si pasa mucho tiempo allí? Y él respondió, porque es el único sitio en París donde no la puedo ver, porque estoy allí. El proyecto de la Torre Eiffel, que como decía es ya el símbolo de París, fue diseñada por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Noguier y se construyó tras el rediseño estético de Stéphane Sauvestre por el ingeniero civil Gustave Eiffel. De allí viene el origen y era una torre que se iba a desmontar porque era para la Exposición Universal de 1889 en París, pero no la desmontaron nada, allí se quedó. Algo curioso, el 31 de marzo de 1968 se transmitieron los últimos episodios, los episodios de cierre de dos series de televisión muy populares en aquellos años 60. Una, Viaje al fondo del mar, y la otra, Meteoro. El 31 de marzo de 1991 se disuelve el Pacto de Varsovia. Esto, caído el muro de Berlín, no tenía sentido que existiera el Tratado de Varsovia, que era el que unía en tiempos de Guerra Fría a la Unión Soviética con sus repúblicas satélites en el este para enfrentarse a la OTAN, pacto que sí continúa en vigencia. 31 de marzo de 1727 muere Isaac Newton. Recuerdo al profesor en el bachillerato que decía, antes era la física de Newton hasta que nació Einstein y ahora es la física de Einstein, pero ahora hay otras. El 31 de marzo de 1914 nació uno de nuestros grandes literatos, digo nuestros, abarcando a toda la América Latina. Ese día nació don Octavio Paz, gran ensayista mexicano, gran poeta, Premio Nobel de Literatura en 1990. Y en 1930 nació en Venezuela el gran coreógrafo Vicente Nebrada. El 30 de marzo del 2016, ya más reciente, falleció Zaha Hadid, la eminente arquitecta anglo-iraquí. Recibió ella los más importantes premios de la profesión, el Mies van der Rohe, el Pritzker, el Premio Imperiale, y tengo entendido, para ella fue considerada la pionera, fue la que redefinió la arquitectura del siglo XXI. Y aquí en Miami tenemos una de sus últimas obras, si no la última, ese edificio majestuoso que está en Biscayne, el 1000 Museum. Allí está y está muy, muy, muy destacado, ¿no? Ahora, yendo al mundo de la música, esto es curioso. Yo les comenté el 21 de marzo pasado que era la fecha aniversaria de Johann Sebastian Bach. Es cierto. Pero el 21 de marzo es según el calendario juliano. Pero como ya no usamos el calendario juliano, sino el calendario gregoriano, el 21 de marzo pasó a ser entonces, según el gregoriano, el 31 de marzo. Así que hoy volvemos a celebrar el nacimiento en 1685 del gran Johann Sebastian Bach. 47 años después nació el 31 de marzo de 1732
Joseph Haydn. Y el 31 de marzo de 1935 nació en la ciudad de Los Ángeles Herb Alpert, famoso por aquella Tijuana Brass. Hacemos ahora contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes automovilísticos. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y claro que estamos aquí para darle la información. Si usted es una víctima de accidente, no puede pensar, necesito un abogado, no lo necesito, es un accidente grande, es un accidente pequeño. ¿Por qué? Usted siempre va a necesitar tener un abogado siendo la víctima, porque las compañías de seguro, especialmente la del otro lado, no quieren pagar. Y si usted no busca un abogado dentro de los 14 días, después le pueden negar el reclamo y le pueden decir, bueno, tienen que pagar su deducible, tiene que pagar su copago de 500 a $1,000, dependiendo de lo que usted compró en su seguro. Así que para estar seguro, para que el seguro del culpable le pague el arreglo de su carro, usted tenga un tratamiento médico y se chequee su cuerpo y pueda obtener una compensación monetaria, tiene que llamar a nosotros desde la escena del accidente, que ahí están las mayores evidencias. Hani, una pregunta. Hablando de seguros, después de solicitar una compensación económica, ¿el costo del seguro del vehículo va a aumentar? Eso es una pregunta que siempre nos hacen. Hay una ley aquí en la Florida, la ley codificada 620.9, que prohíbe a los seguros subir el precio de la mensualidad de un accidente si la persona fue la víctima del accidente. Si usted tiene, como en el reporte de policía, la víctima del accidente no le dieron ticket, pues el seguro no le puede subir por hacer un reclamo. Si es el culpable, por supuesto que sube. Así que es una ley que lo protege. Yo sé que hay mucha mala información. Hay personas que dicen, me van a quitar de Uber, yo manejo para Uber, me van a cancelar la póliza de Lyft. No es así. Nosotros hacemos reclamos diariamente, cientos y cientos de personas que tienen accidentes. Mientras usted sea la víctima, usted está protegido bajo la ley. Muy bien. El teléfono de Hani Martínez Ward, 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. 855-365-6755 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. Muchísimas gracias, Hani. Buenos días. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Prácticamente son muy pocos los diarios en el planeta que usted puede abrir sin que en la primera página no aparezca Donald Trump. The Wall Street Journal, Trump indicted over hush money. The New York Times, a todo lo ancho de la página, the first ex-president to face criminal charges. USA Today, former President Trump indicted. The Washington Post, New York grand jury indicts Trump. El señor Donald Trump ha sido imputado. He leído los grandes titulares en Estados Unidos, pero esto se extiende a donde quiera que usted vaya a buscar titulares. Por ejemplo, el País de Madrid, Donald Trump, el primer presidente de Estados Unidos imputado. Y así, pues, como les decía, prácticamente en todas partes. Ahora bien, ¿qué significa esta imputación? Esta imputación tiene implicaciones jurídicas, evidentemente, tiene implicaciones sociales también, pero sobre todo, por supuesto, son implicaciones políticas. Cuando reparamos, por ejemplo, en el editorial del diario el The New York Times, acá en Estados Unidos, que súbitamente se me ha perdido. Dice aquí esperen que se me saltó, no recuerdo a dónde se saltó esto. A ver, ya Flor Alicia me está ayudando para variar. Es que le di a una tecla, tengo como muchas
cosas abiertas en este momento. Es que debes tenerlo aquí detrás. Bueno, estaba en algún lado. No, ya, Bien. déjame. Bueno, ya lo encontraremos. A veces la computadora no quiere reaccionar, o reacciona mal, o también está en shock por el caso Trump. Dice, aquí Flor me ayuda con su propia computadora, según el equipo editorial de el The New York Times, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un gran jurado acusó a un expresidente de Estados Unidos. Según informó el Times, Donald Trump pasó años como candidato en el cargo y fuera del cargo, ignorando las normas y los precedentes democráticos y legales, tratando de doblegar al Departamento de Justicia y al Poder Judicial a sus caprichos y comportándose como si las reglas no se aplicaran a él. Un patrón de desprecio por la ley a menudo conduce a una acusación penal, y ese es el resultado que enfrenta ahora Trump. Los fiscales federales y estatales hicieron bien en dejar de lado las preocupaciones sobre las consecuencias políticas o la reverencia por la presidencia e iniciar investigaciones penales exhaustivas sobre la conducta de Trump en al menos 4 casos. La investigación realizada por el fiscal de distrito de Manhattan es la primera que se sabe que resultó en una acusación. El señor Trump transformó por completo la relación entre la presidencia y el Estado de Derecho, afirmando a menudo que un presidente estaba por encima de la ley. Por lo tanto, es apropiado que sus acciones como presidente y como candidato ahora, que en realidad lo que es precandidato, él no se lanzó él, pero eso no lo ha convertido oficialmente en candidato. En todo caso, es importante que sus acciones sean sopesadas formalmente por jueces y jurados, con la posibilidad de sanciones penales en juego. Trump dañó gravemente las instituciones políticas y legales de los Estados Unidos y las amenazó nuevamente con llamados a protestas generalizadas una vez que sea acusado. Pero esas instituciones han demostrado ser lo suficientemente fuertes como para responsabilizarlo por ese daño. Esto, algunos de los párrafos del editorial de hoy del The New York Times. En el Washington Post hacen observaciones de tipo jurídico, afirmando que el caso es frágil en algún sentido y podría servir como precedente para que en un futuro cualquier tribunal pudiese proceder contra el candidato o el presidente o el que esté de inquilino en la Casa Blanca. Y citan lo que ocurrió hace ya unos cuantos años con el ex senador John Edwards, demócrata de Carolina del Norte, quien luego de su candidatura presidencial en el 2008 surgió un delito como este. Recuerdan el caso del Monkey Business. En ese momento, el ex senador Edwards refutó la acusación argumentando que él estaba tratando era en realidad de ocultar su infidelidad a su esposa y no a los votantes. Pero igual, si no fue condenado legalmente, sí, social y políticamente. Pero eso ocurrió en 2008, ¿vale? 15 años atrás. Y la moral de Estados Unidos, la moral del pueblo americano, 15 años atrás era muy distinta a la de hoy. Y digo esto porque sorprende cuando uno ve los altos números de popularidad de Donald Trump que no se afectan para nada por este tipo de situaciones. Pareciera, como lo hemos comentado en otros momentos, que a los seguidores de Trump no solo le van a perdonar lo que él haga, sino que hasta les gusta lo que él hace. Veremos qué ocurre. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso las noticias de Estados Unidos, aparte de la de Trump por supuesto, más Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. 9:22. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, son las 9:24 de la mañana.
Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Por supuesto, Donald Trump es la noticia. Y leo algunas de las reacciones. A nivel internacional, la reacción a la acusación se centró en su naturaleza sin precedentes y señaló preocupaciones por la democracia y la estabilidad de Estados Unidos. El diario romano La República expresó su preocupación por la posibilidad de violencia callejera, mientras que el Handelsblatt, en Alemania, argumentó que los cargos alimentarían la guerra de Trump contra la democracia. Sin embargo, aunque las medidas contra Trump no tienen precedentes en los Estados Unidos, otras democracias han perseguido a sus exlíderes. Israel encarceló al ex primer ministro Ehud Olmert por soborno y obstrucción de la justicia. La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue encarcelada por cargos de corrupción y Nicolas Sarkozy en Francia ha sido sentenciado 2 veces por financiamiento ilegal de campañas y tráfico de influencias. En otras informaciones, funcionarios estadounidenses denunciaron el arresto por parte de Rusia del periodista de The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, de 31 años, con sede en Moscú, por cargos de espionaje. Un tribunal de distrito ruso en Moscú dijo que Gershkovich estaría en prisión preventiva hasta el 29 de mayo. La selección de ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno ruso es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos, dijo Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, en un comunicado. El speaker Kevin McCarthy, republicano de California, señaló que los republicanos podrían seguir adelante con su propio proyecto de ley para elevar el techo de la deuda y reducir el gasto federal en miles de millones, al tiempo que reiteró su demanda de que Biden se reúna con él para discutir un posible acuerdo. Su ultimátum pareció unir a los republicanos del Congreso, a menudo díscolos, y preparó el escenario para un posible enfrentamiento político frente a una economía frágil. 9:26. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela hizo ayer una nueva solicitud al Ministerio Público para procesar judicialmente a un conjunto de funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicado en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Los funcionarios estarían incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. En un comunicado difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el Cuerpo Anticorrupción informó que, como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial Caiga quien caiga, en la Corporación Venezolana de Guayana. El presidente de dicha corporación, Pedro Maldonado, estaría entre los detenidos tras la incursión de la Policía Nacional Anticorrupción a la empresa en el día de ayer. Además de estar al frente de la CVG, Maldonado es viceministro de Industrias Básicas, una cartera que antes dirigió Tarek El Aizami antes de su designación al frente del Ministerio del Petróleo. Y hablando de la CVG, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la remoción de Adrián Perdomo de la lista de sancionados de la OFAC en el día de ayer, luego de más de 4 años después de haber sido incluido en la misma. Adrián Perdomo Mata fue el presidente de la CVG, cargo de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven CVG, cargo al que llegó el 20 de julio del 2018. Y el senador republicano por Florida, Rick Scott, presentó un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a aquellas personas que apoyan los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 9:28 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Esta nota trae este título: La percepción del dictador. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró que la participación ciudadana
en las elecciones parlamentarias del pasado domingo demuestra que la mayoría sigue confiando en la revolución, según informaron los medios oficiales. La tasa de participación del 75,92% del pasado domingo, en base a datos aún provisionales, es la menor en unas parlamentarias desde el triunfo de la Revolución cubana, pero es mayor que la de los dos procesos electorales celebrados en la isla en el 2022. Esta cifra, consideró Díaz-Canel en la reunión del Consejo de Ministros, es una muestra de confianza, porque eso no hubiera sido posible si el pueblo no siguiera confiando en la revolución. ¿Esto se lee en dónde? En Granma. A partir del próximo 14 de abril, los cubanos necesitarán una visa de turismo o de trabajo para viajar a Serbia. La medida, destinada a contener la inmigración ilegal, podrá ser revocada en el futuro si los ciudadanos de la isla, estamos hablando, atención, de los chino-cubanos, si los ciudadanos de la isla demuestran que pueden viajar a Serbia y volver a Cuba. Lo precisó la consejera política de la Embajada de Serbia en La Habana. Tuvimos que poner la visa, dice la señora Helena Sivojinovic, tras explicar que la situación migratoria se ha vuelto insostenible. Desde hace varios años, Serbia se había convertido en el trampolín para que muchos cubanos accedieran ilegalmente a la Unión Europea. 9:30 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Más de 1 millón de argentinos cayeron por debajo del umbral de la pobreza en los últimos 6 meses de 2022, según mostraron nuevos datos. A pesar de que la tasa de desempleo del país es del 6,3%, la más baja desde el 2015, más del 39% de los argentinos vive por debajo del umbral de la pobreza, ya que los salarios no logran mantenerse al día con la inflación vertiginosa. La cifra equivale a 11.5 millones de personas. Los expertos advirtieron que 2023 será aún peor. El presidente Alberto Fernández, quien se presentará a la reelección en octubre, llegó al Palacio Presidencial con una plataforma antipobreza, pero es casi seguro que terminará su primer mandato con peores cifras que las que heredó. Un tribunal en México emitió ayer órdenes de arresto para 6 personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la Fiscalía Federal que dirige la investigación. Sara Irene Herrerías dijo que entre los 6 se encuentran 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que 5 de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso rechazó el jueves el juicio político al que será sometido por la Asamblea Nacional tras el aval de la Corte Constitucional a que sea tramitado en la Asamblea por un posible delito de peculado. La Delegación de Paz de la Guerrilla Ejército de Liberación Nacional instó al gobierno colombiano a continuar las negociaciones de paz luego de un ataque con explosivos en el que murieron 9 militares y otros 9 resultaron heridos, aunque el máximo comandante del grupo defendió lo que calificó como su derecho a defenderse de ataques. Entendemos el dolor porque lo hemos sentido. Todos los dolores cuentan, todos son iguales, dijo el ELN en un mensaje en Twitter. 9:33 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Turquía dio luz verde a Finlandia para unirse a la OTAN. Suecia y Finlandia solicitaron unirse después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero Ankara los bloqueó hasta que cumplieron con varias demandas. Finlandia cumplió con esas demandas y el Parlamento turco votó por unanimidad para permitir su adhesión. El secretario general de la OTAN dijo que esperaba izar la bandera de Finlandia cuando se admitiera formalmente en julio, y le dijo a Político que esperaba que Suecia lo siguiera después de las elecciones de Turquía en el próximo mes de mayo. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, aunque popular en el extranjero, se enfrenta a una reñida lucha en las elecciones del domingo y puede ser expulsada.
El público finlandés está preocupado por el estado de las finanzas públicas. La incorporación de Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, aumenta más del doble el tamaño de la frontera de la OTAN con Rusia. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó hoy viernes cómo hace exactamente un año se conoció la atroz verdad de lo que había ocurrido en la localidad de Bucha durante los primeros compases de la ofensiva militar de Rusia y ha reclamado que los asesinos rusos, SIC, rindan cuentas. Y a las 9:34 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista Gustavo Alegret, quien es el que dirige Club de Prensa y Cuestión de Poder en NTN 24. Gustavo, muy buenos días. César Miguel, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo amanece el Distrito de Columbia con esta noticia sobre Donald Trump, el primer presidente que es imputado de un delito criminal en Estados Unidos, expresidente? Pues amanece tranquilo. Los ciudadanos siguen las noticias, pero no hay ningún atisbo de concentración, y menos en el Distrito de Columbia, que es un distrito que habitualmente es demócrata, por un lado, y dos, está lleno de funcionarios que hoy trabajan en la administración y por ende son funcionarios que estarían alineados con la administración Biden. En cualquier caso, no hay en ese sentido expectativa de que pueda haber ningún tipo de concentración. Y en el Congreso, que yo creo que era más por ahí por donde iba tu pregunta, pues acaban de comenzar el receso. El receso de lo que en Estados Unidos se conoce Spring Break, y la mayoría de legisladores están en sus estados. La noticia se conoció precisamente cuando muchos de ellos o ya habían salido o estaban por salir, y por lo tanto no se espera que vuelvan a Washington hasta hasta mediados de abril. Mañana empieza el mes de abril, tenemos una Semana Santa y la siguiente, es decir, las próximas 2 semanas no se espera actividad parlamentaria, que no sea de estricta necesidad. Desde ese punto de vista, tranquilo. Periodísticamente, grandes titulares, destacando la noticia, que es una noticia sin precedentes por el hecho de quién es y el tipo de proceso judicial que enfrenta, ¿no? Es la primera vez que un expresidente es acusado formalmente. En el editorial de hoy de The Washington Post advierten que jurídicamente puede ser frágil el caso que se le ha planteado a Trump por delante. Frágil en el sentido de que él podría verse librado jurídicamente. Y les preocupa que si siente algún tipo de precedente para que en el futuro inmediato o mediato, pues por cualquier razón, cualquier tribunal pueda proceder contra cualquier dirigente político, incluso contra el mismo presidente. ¿Cómo se ve eso allá? ¿Realmente esos riesgos están latentes? Mira, yo creo que sí. Donald Trump hoy tiene abiertos cinco procesos, entre los muchos que tiene, pero 5 que son destacados. El que analiza si hubo conspiración para obstruir la certificación de Donald Trump, de Joe Biden, el 6 de enero, y el impacto o la influencia que él tuvo en la movilización que terminó en el asalto al Capitolio. La investigación de los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago de manera inadecuada. Las presiones al estado de Georgia y sus autoridades para conseguir un puñado de votos que le dieran la victoria en ese estado. Y otro caso que se lleva también en Nueva York, que en este caso lo lleva Leticia James, que es la fiscal general, en contra de Trump y 3 de sus hijos por haber manipulado los valores de las propiedades para obtener mejores préstamos bancarios, mejores protecciones de seguros, incluso pagar menos impuestos. Este era el caso, el de Stormy Daniels, con una evidencia menos sólida. Eso quiere decir que se basa en la declaración de Michael Cohen, que es el que fuera su abogado y su fixer, que dicen en Estados Unidos, y los reportes de las compañías donde pone pagos de derechos o de trabajos judiciales a Michael Cohen, que en ese año, en el momento en el que se produjeron los pagos, no hubo. Entonces, eso da pie a la interpretación. Entonces,
¿cuán sólida es la evidencia que tiene la Fiscalía? Se presupone que no muy sólida, pero lo suficientemente sólida para que el gran jurado, compuesto por 23 personas, haya decidido, al menos en una mayoría, a avanzar en la imposición de los cargos, en la acusación formal. De hecho, prueba de que hay algunos demócratas que creen que esto es un error estratégico es, por ejemplo, la declaración de Adam Green, que es el cofundador del comité de campaña Cambio Progresista, y así como otros demócratas que están como decepcionados con el sistema judicial porque dicen, después del juicio político por el asalto al Capitolio y a la evidencia que se tuvo, ¿por qué el Departamento de Justicia no abrió un proceso judicial en contra del expresidente? Ese era un caso con una evidencia incuestionable. En cambio, el caso que se le abre, el primero, porque se le pueden abrir otros, porque el caso de Georgia está a punto de que el jurado pueda hacer públicos, pueda decidir presentar los cargos. Están decepcionados porque dicen políticamente es un error estratégico, porque puede salirse como triunfante del proceso y decir que ha vuelto a ganar a un sistema judicial que le persigue. Nancy Pelosi dijo una cosa muy importante, con esto cierro, y es que nadie está por encima de la ley. Es decir, un político que utiliza $130,000 para callar o comprar el silencio de una prostituta, mintiendo en sus registros fiscales y diciendo que eso eran pagos por trabajos legales y buscando no interferir en una campaña electoral, eso es ilegal. Eso no está bien. Y eso lo haga un republicano, lo haga un demócrata, tiene que presentarse ante la justicia y si la evidencia es suficientemente clara, tiene que ser condenado. Eso lo tendría que defender cualquier ciudadano que viva en un país que ama su democracia y que quiere que el sistema funcione y que haya separación de poderes. Entonces, la acusación de que el fiscal lo está haciendo por motivos políticos, puede que tenga sus motivos políticos el señor, pero tiene que tener una evidencia y los 23 miembros del jurado no podemos considerarlos tontos que simplemente hacen lo que dice un fiscal. Ellos escuchan y la última decisión la tendrá el juez. Por lo tanto, esto no puede ser presentado como algo un-American, como dice el expresidente Trump, o como están diciendo algunos republicanos, que es persecución política. Lo que tendrían que defender, creo yo, es que la ley aplica para todos y si Trump es inocente, que lo absuelvan. Tus palabras me hacen recordar aquella sentencia de Ann Applebaum. Todavía era Trump presidente, quien dijo: cuando salga de la Casa Blanca va a pasar mucho tiempo en tribunales respondiendo por esto y por lo otro. Por lo visto, así va. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con mucho gusto, siempre un gusto estar contigo, César Miguel. Gustavo Alegret, desde Washington, es el director de Club de Prensa y Cuestión de Poder desde NTN 24. Son las 9:42 de la mañana. Ahora regresamos con nuestro foro del día de hoy, que lo hemos armado a última hora porque a veces la noticia pica adelante. Y vamos a dedicarlo a esto de lo cual está hablando todo el mundo. Nuestro hashtag para hoy, Trump imputado. Ya regresamos, 9:42. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y la vida en efecto es una tómbola, porque unos días está arriba, otros días está abajo. Era lo que cantaba Sinatra también a su manera. A veces estás arriba, once you're up, once you're down. En fin. Y en esa tómbola del mundo, pues ha aparecido de nuevo robándose el show, robándose todos los cenitales, el señor Donald Trump. El primer expresidente de los Estados Unidos en ser imputado con cargos criminales, no políticos, con cargos criminales. ¿Qué implica esto? Pues tenemos en la línea telefónica a Eduardo Gamarra. Eduardo es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, FIU. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de hoy.
Muy amable por la invitación, César Miguel. Siempre un placer estar con ustedes. Y tenemos desde Miramar, en Florida también, al destacado analista político Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, gracias por acompañarnos en este foro. Gracias a ustedes, es un placer. Muy bien. El hashtag Trump imputado. ¿Qué significa esta imputación en el cuadro político actual de los Estados Unidos? Comencemos con el profesor Gamarra. Bueno, César Miguel, como lo vienen señalando muchos analistas y los medios, es obviamente algo histórico, no solo en términos legales, porque pues obviamente es el primer presidente imputado en la historia de los Estados Unidos. Pero el hecho de que sea imputado en un contexto de extraordinaria polarización como la que vivimos en este país, y en un momento en que haya un cuestionamiento tan severo a la institucionalidad, donde lo demuestran las encuestas que el norteamericano común no confía en sus instituciones, y por primera vez vemos que esas mismas encuestas recogen algo que para mí es verdaderamente serio, que hay una desconfianza total en aquella institución que siempre salía bien valorada, que es el Poder Judicial. Entonces, la polarización más desconfianza, y en ese contexto hace que, estamos ingresando en un momento verdaderamente, yo diría, peligroso para la democracia norteamericana. ¿Cuál es tu visión en este caso? Le pregunto a Joaquín Pérez Rodríguez. Bueno, yo creo que esto va a ser el primero de una serie de casos similares en contra del expresidente Trump. El gran jurado es lo que decíamos en América, lo que llamamos en América Latina un antejuicio de mérito. O sea, no es un juicio, es simplemente decir, este señor debe ser procesado. Y después, entonces, que un juicio normal defina si es inocente o si es culpable. Entonces, evidentemente la situación está muy polarizada. Aquí el 70% de los independientes dicen que esto es politización, que no necesariamente quiere decir que no sea válido, sino simplemente que está muy matizado por la cuestión política. Pero vamos a ver el juicio, que por supuesto va a demorar muchísimo, porque ahora pues le dictarán cargos, el juez dictaminará si le ponen no le van a poner un pago, sino porque no es un delito penal, un delito civil. Me imagino que se irá a su casa y empezará a planear la defensa, pero esto lo que demuestra es que en Estados Unidos las instituciones funcionan. Hablaba Joaquín Pérez Rodríguez. Hay cierta confusión sobre la noticia. Por supuesto, es la noticia no solo en Estados Unidos, es la noticia planetaria. Basta entrar en el Internet, revisar las primeras páginas de diarios en la América Latina, en Europa, que son los que he abierto hasta ahora, para notar que son poquísimas las excepciones donde Trump no está en la primera página. Pero hay confusión. Lo digo porque he leído en alguno de esos titulares Trump acusado, imputado por pagar dinero a una prostituta. Mas ese no es realmente el delito. Precisemos, por favor, cuál es el delito. ¿Lo hace para nosotros, Eduardo, por favor? Sí, claro, César Miguel. En realidad, este es un caso extraordinariamente interesante y complejo. La compuerta, digamos, para la investigación se abrió cuando el expresidente Trump y sus abogados y sus asesores rehusaron acceso a su declaración a la renta, al IRS. Eso inició un proceso muy interesante que culminó en la Corte Suprema, que básicamente dictaminó
que el presidente o un expresidente o ninguna persona estaba pues libre de culpa, digamos, pero más que nada ningún expresidente podía ser eximido, ¿no? de sus declaraciones de impuestos y de que éstas sean públicas. O sea, Trump perdió en la Corte Suprema, eso abrió esta investigación y al final del día toda la investigación que hizo el gran jurado tiene que ver con la forma en la que el expresidente manejó su compañía, sus declaraciones al IRS, y en eso es que sale este pago, ¿no? a una artista pornográfica que viola no solo la forma en la que uno debe declarar sus ingresos a la renta, pero también falsifica documentos. Bueno, al menos esa es la acusación, ¿no? De que se falsifican documentos para ocultar lo que se convertiría en un delito electoral. Pero como no conocemos específicamente las imputaciones, se dice que son 34 y esas 34 me imagino que van a variar pues en contenido desde delitos de declaración de impuestos hasta este pago y falsificación de documentos. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra. Hay algo interesantísimo en esto, porque hemos leído de un titular que dice Trump acusado por pagar a una prostituta. Hay una distancia y de entrada hay un patrón moral. Me llama la atención cómo el grueso de los medios en Estados Unidos se refiere al oficio de la señora Daniels como actriz de cine para adultos. Es una manera muy elegante de referirse a lo que todos evidentemente saben. Pero ese patrón moral vale mucho o valía mucho. Lo digo porque en el editorial de hoy de The Washington Post hacen alusión al caso de John Edwards, quien fuera en el 2008 un candidato del Partido Demócrata. El ex senador destruye pues todo lo que había logrado cuando le pillan en una aventura de estas, el famoso caso del yate Monkey Business aquí en Florida y demás. Apuntaba en el comentario que quizá Edwards no salió mal parado jurídicamente, pero sí política y moralmente. En el caso de Trump eso 15 años después parece no funcionar. Parece que los seguidores de Trump le aplauden lo que sea, incluida la aventura de la señora Daniels. ¿Qué opinas de esto, Joaquín? Por favor. Bueno, Edward lo que decía era que él había pagado para evitar que su señora se enterara, que la señora era una persona que tenía cáncer, que estaba mal, y el público se puso muy molesto con Edward porque era realmente un abuso con su esposa, que había sido esposa toda su vida, etcétera, ¿no? Gamarra tiene razón cuando dice que aquí hay varias cosas, hay 30 casos que nadie sabe todavía, ¿no? Porque eso hasta que no se abra el expediente delante del juez y de Trump, no vamos a saber lo que hay. Puede ser que no sean 30 casos muy importantes, ¿no? Porque cuando uno se roba una tarjeta, eso es un delito, y cada vez que mete la tarjeta en un cajero es otro, y la vuelve a meter y es otro, etcétera, ¿no? Así que posiblemente no sean esos 30 supuestos casos, cosas tan importantes como este asunto, que en realidad no fue porque él le pagó a una prostituta, es porque él le pagó a la prostituta para que se callara, porque una declaración de ella poco tiempo antes de las elecciones podían costarle a Trump la elección. Entonces, evidentemente, ya eso es un delito electoral, un delito que ellos no declararon que entregaban los $130,000 para una cuestión relacionada con la elección, que de acuerdo con la ley americana tienen que hacer. Entonces no es simplemente pagarle a
como tú decías, ¿no? Una artista de un cine, de una película para adultos. Eso no es así, es lo otro. Pero parece que hay cosas mucho más importantes. Claro, claro. Y eso lo vamos a ver el martes, que el martes él se va a presentar. Posiblemente se va a presentar, no se va a declarar en rebeldía, sino que va a ir allí. Y ahí vamos a saber qué es lo que hay. Hablaba Joaquín Pérez Rodríguez. Floralicia tiene una pregunta. Sí, para Gamarra, justamente. Me gustaría hablar del delito desde la óptica de que ocurre un cheque que paga Michael Cohen a la señora Stormy Daniels y después recibe una contraprestación por Trump para devolverle ese dinero y lo encubre de forma tal, digamos, según lo que se sabe hasta ahora, hay como un encubrimiento de esto y se falsifica el registro, lo cual puede considerarse otro delito. ¿Qué nos puede decir el profesor Gamarra? Sí, es exactamente como dijo mi colega hace un minuto, ¿no? Y la analogía que usaba es exactamente correcta. Cuando uno puede cometer un crimen pequeño, ¿no? Pero digamos, en la secuela de encubrimiento que sigue, porque está primero el pago de Cohen por órdenes del presidente Trump, ¿no? Supuestamente, alegadamente, y luego el reembolso del presidente, y luego la falsificación de para qué se usaron esos $130,000. Ahora, como no sabemos exactamente cómo están enumerados estos cargos y exactamente cuáles son los cargos, es difícil analizarlo. Sin embargo, uno de esos pequeños incidentes, si se encuentra culpable al presidente, pues tiene consecuencias, consecuencias que inclusive pueden llevar a un encarcelamiento. Obviamente no va a ser una pena mayor, pero sí, en el peor de los casos, esto podría llevar al encarcelamiento del expresidente. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra. Hasta este momento, en nuestro foro de hoy, #TrumpImputado, hemos abordado el incidente desde varias perspectivas, pero sobre todo la jurídica. ¿Dónde está el delito? ¿Por qué es un delito? ¿Por qué no lo es? Pero es hora, ya que estamos hablando de un expresidente que aspira a hacerlo de nuevo, hay que entrar en el terreno político. Vamos a una pequeña pausa y al regreso lo hacemos. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos a esta hora, Floralicia? Bueno, EFE hace una documentación, César Miguel, sobre las muchas mujeres de los escándalos de Trump. Menciona, por supuesto, a Stormy Daniels y habla sobre ella como una actriz porno y bailarina de striptease nacida en 1971. Su verdadero nombre es Stephanie Gregory Clifford. Según su versión, tuvo relaciones con Donald Trump en el 2006 en un complejo de golf junto al lago Tahoe, en Nevada. 10 años después, antes de las elecciones presidenciales celebradas en el año 2016, presuntamente recibió un pago de $130,000 por firmar un acuerdo de confidencialidad sobre sus relaciones con Trump, que es lo que está detrás de este caso. Después mencionan a Karen McDougal, maestra y modelo de la revista Playboy. Supuestamente fue una relación destapada cuando el FBI encontró una grabación en la oficina del abogado Michael Cohen, en la que ambos discuten sobre pagos a la exmodelo de Playboy. Esa relación fue la que pues condujo a Trump a pedirle disculpas a su esposa Melania Trump porque ocurrió en el año 2016, estando casado con ella. También está Elizabeth Jean Carroll, periodista y columnista de él, que asegura que fue violada por Trump en la década de los 90 en Nueva York. Carroll después denunció por difamación a Trump después de que éste negara con desprecio la acusación que había hecho la señora. Está también Jessica Litz, una mujer neoyorquina que acusa al presidente de conducta inapropiada cuando viajaba en un avión que había partido de Nueva York en la década de los 80.
Christine Anderson, actualmente fotógrafo y aspirante a modelo en el momento de sus alegaciones. Ella informó a The Washington Post que a comienzos de la década de los 90, él le hizo tocamientos en un club nocturno de Nueva York. Está también Jill Hart, mujer de negocios que junto a su entonces novio mantuvo varias reuniones de negocios con Trump en 1992 y 93, y en ellas afirma que el magnate tuvo intenciones de carácter sexual hacia ellas no deseados. La lista es muy larga, voy a mencionar solo nombres porque son muchos casos. Kathy Heller, en declaraciones al diario británico The Guardian, una mujer de 63 años, acusa a Trump de intentar besarla contra su voluntad en un complejo en el lugar que él posee ahorita en Palm Beach. Temple Taggart, Miss Utah y participante en el concurso de Miss USA en 1997. Karena Virginia, instructora de yoga. Mindy McGillivray, quien reveló al medio de Palm Beach Post que había sido manoseada por Trump en el complejo de Mar-a-Lago. Natasha Stoyanov, redactora de la revista People. Juliette Huri, antigua presentadora del canal de televisión de Fox. Neely Laxon, Miss Finlandia 2006. Rachel Crooks, recepcionista de una firma con sede en la Trump Tower. Jessica Drake, actriz y directora de cine para adultos. María Villado, Miss Vermont Team 1997. Bridget Sullivan, Miss New Hampshire 2000. Taxa Dixon, Miss Arizona 2001. Samantha Holby, representante de Carolina del Norte en el concurso de Miss USA. Jennifer Murphy, concursante del programa The Apprentice. Summer Servos, durante una rueda de prensa acusó a Trump de intentar besarle y tocarle los pechos en una habitación de Beverly Hills Hotel. Cassandra Searles, Miss Washington 2013 y participante en el concurso de Miss USA. Dios, si se hace una película sobre la vida de Donald Trump, va a ser, sin duda, para adultos. Gracias, Flor Alicia. Dios mío, qué lista, ¿no? En fin, ¿será por eso el enfrentamiento entre esta niña, ¿cómo se llamaba la Miss Universo venezolana? Alicia Machado. Alicia Machado, que terminó enfrentada con Trump. No sabemos. Claro, hay que preguntarle. En todo caso, regresamos a nuestro foro, #Trump imputado. Políticamente, ¿qué significa esto? En las actuales circunstancias, tenemos a Trump, que no es que sea candidato en este momento, pero es precandidato, ¿verdad? Está aspirando a la candidatura por el Partido Republicano. Y las encuestas lo tratan a favor. ¿Qué va a implicar esto? Comencemos con el profesor Eduardo Gamarra. Bueno, César Miguel, me parece, ¿no?, que si vemos, por ejemplo, lo que transcurrió en las últimas 2 semanas, todas las encuestas reflejan que Trump ha crecido y ha crecido en la preferencia, en particular frente a su principal contendor, que es el gobernador DeSantis. Esto de alguna manera pues refleja ese dicho que ha sido repetido tantas veces, que nos dijo Trump en la campaña del 2016, que es que él podría asesinar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y que nada le pasaría. Uh-huh. Tiene una protección tan profunda que es característica de este tipo de liderazgos en todo el mundo, porque esto comparativamente, ¿no?, con líderes similares que también han hecho barbaridades y sin embargo siguen siendo extraordinariamente populares. Ahora, eso no quiere decir, en mi opinión, que Trump vaya a ganar esta contienda, porque vienen juicios o por lo menos acusaciones que son mucho más serias que esta. La acusación en Georgia es una acusación extraordinariamente seria. Y también el tema de Mar-a-Lago, sin siquiera mencionar todas esas demandas que nos acaba de leer Flor Alicia, ¿no? Entonces yo creo que en el momento actual esto le favorece a Donald Trump dentro del Partido Republicano. A la larga, creo que el Partido Republicano corre un riesgo enorme eligiendo a Trump como su candidato en las primarias. Pero Trump en este momento ganaría las primarias. El tema es qué pasa en una elección nacional con toda esta lista de acusaciones contra Trump y si puede lograr particularmente que los votantes independientes
que sí piensan que esta es una persecución política ahora, pero si puede lograr que esos independientes lo apoyen. Mi impresión, y muy prematura, aunque uno nunca puede descontar a Trump, es que lo peor que pueden hacer los republicanos es nominar a Trump. Yo creo que tendrían una gran posibilidad de perder, a pesar de las tendencias que estamos viendo en general en este país. Hablaba el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en FIU. Y me gustaría escuchar tu lectura, Joaquín Pérez Rodríguez. Trump ha tenido siempre lo que llamamos en campañas políticas el efecto teflón. ¿En qué consiste? Que todo le resbala. Tú puedes poner cualquier cosa en un sartén de teflón y no se pega, se resbala. Pero internamente, evidentemente, va a ganar las elecciones internas. DeSantis está perdiendo terreno con respecto a él. Ahora, es una preferencia de los más radicales del Partido Republicano, a los que le gusta ese tipo de liderazgo, ¿no? En fin, ya tenemos a Joaquín, ¿verdad? Y al profesor Gamarra. Y al profesor Gamarra. Joaquín, se cayó la señal justo cuando estabas haciendo tu explicación. Habías dicho que igual, por encima de todas estas circunstancias, Trump iba a ganar porque a sus seguidores les gusta ese tipo de liderazgo. No lo dijiste tú, pero entiendo, ese liderazgo chauvinista, machista, arrogante, como se dice en Venezuela, echado para adelante, en fin. Joaquín. Sí, evidentemente, pero eso no es la mayoría del país. Ajá. El 70% de los independientes consideran que esto es un juicio político, pero no que está politizado hasta el grado de que ellos se opongan a este tipo de juicios. Simplemente es una opinión. Pero cuando vengan cayendo los otros, pues la gente se va a ir dando cuenta que efectivamente pues no puede haber coincidencia entre un gran jurado en Georgia y otro en Washington y otro en tal lado. Tiene que haber algo detrás y eso evidentemente lo va a afectar mucho. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Gamarra, ¿no? Él va a ganar las elecciones internas, porque además, aunque esté preso, puede seguir de candidato. Aquí la ley no te impide, al estar preso, ser un candidato. Sí, eso revisamos, Floralicia revisó previamente días atrás, y la única condición para ser presidente de Estados Unidos es tener haber nacido en Estados Unidos y vivir aquí por 14 años. Y tener 35 años. Y tener 35 años. Esas son las únicas condiciones. O sea, a partir de 35. Sí. Bien, esto nos estropeó un poco la agenda tal como la habíamos planificado. Vamos a darle entonces la palabra para concluir este foro. Yo le cambiaría el hashtag Trump imputado y saboteado. Sí, ¿por qué no? Al profesor todo aquí en el estudio. Eduardo, tienes la palabra ya para concluir. Bueno, qué pena, César Miguel, por los problemas técnicos. Nos hace recuerdo que Miami está muy cerca de América Latina. Pero también el caso Trump, de alguna manera, nos hace recuerdo que en este momento estamos pasando por un momento, yo diría, extraordinariamente complejo, donde por primera vez estamos hablando no solo de la calidad de la democracia en este país, pero estamos hablando de comportamientos que son muy parecidos, ¿no?, a comportamientos que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, ¿no? Vuelvo al tema sobre todo de el descrédito que tiene el Poder Judicial. Esa idea de que hay una conspiración política y que esa conspiración política es la que dirige estas acusaciones contra el presidente Trump.
donde se niega, ¿no?, la posibilidad de que sí, acá hay cargos serios y cualquier individuo debe, no sea quien sea, debe ser juzgado. Esa noción, esa idea de que había un sistema judicial independiente, desafortunadamente hoy en día, por lo menos la percepción es, en mi opinión, nociva para la democracia en este país. Y si no logramos corregir eso, ¿no?, y este proceso electoral va a ser el más grave, porque como decía Joaquín, van a haber varias situaciones en el próximo año en las que el expresidente Trump se va a haber visto enfrentado a diferentes cortes en diferentes lugares del país. Y pues obviamente las conspiraciones generalmente no funcionan, porque las conspiraciones implican un nivel increíble digamos, de coordinación. Y acá dudo que el fiscal de Manhattan haya coordinado con los fiscales en Georgia o con fiscales federales, etcétera. Entonces, yo sí creo que estos son casos, más allá de los individuos, muy importantes para el futuro democrático de este país. Ujú. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Son las 10:21 de la mañana. Eduardo Gamarra y Joaquín Pérez Rodríguez, quienes nos acompañaron en esta mañana. Son las 10:22. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:26 de la mañana. Leo lo siguiente. Un juez federal en Texas dijo ayer que algunos mandatos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el Affordable Care Act, no se pueden hacer cumplir en todo el país, incluidos aquellos que requieren que las aseguradoras cubran una amplia gama de servicios de atención preventiva sin costo para el paciente, incluidos algunos exámenes de detección de cáncer, corazón y enfermedades de transmisión sexual, así como programas de tabaquismo. En el nuevo fallo, el juez de distrito de Estados Unidos, Reed O'Connor, anuló las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que tiene la tarea de determinar algunos de los tratamientos de atención preventiva que Obamacare requiere que estén cubiertos. ¿Qué implica esto? Ya que estamos hablando de un juez federal en Texas, vamos al estado de Texas. En la ciudad de Dallas está la periodista Angie Pérez. Angie, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. ¿Cómo amaneces? Bastante bien. Angie, ¿qué significa esta decisión del juez O'Connor? Bueno, significaría que muchos de los servicios de seguro médico que se ofrecen gratuitamente o a bajo costo podrían tomar su costo regular cuando uno va para un servicio o una clínica. Esto quiere decir que ya los seguros médicos no se verían obligados a cumplir con los requerimientos de lo que es la salud de bajo costo u Obamacare, y personas que quieran hacerse exámenes de descarte, como lo mencionabas ahorita, como exámenes de descarte de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, hasta mamografías para las mujeres, entre diabetes tipo 2 también, estarían teniendo la obligación de hacerse efectiva esta determinación de que ellos paguen el costo total de estos exámenes, que sabemos además que son sumamente costosos. ¿Cómo justifica este juez O'Connor esa decisión? Dice que realmente
esta disposición es totalmente ilegal, ya que las personas que hicieron estas disposiciones no fueron elegidas realmente como de forma federal. Ahora, hay otra parte y otro trasfondo también detrás de todo esto, porque él alega también bases religiosas. Dentro de estos exámenes y dentro de los tratamientos que se están englobando en esta determinación, están los exámenes o el tratamiento de PrEP, que son las personas que son VIH positivo. También están las pastillas anticonceptivas, los tratamientos para el descarte de papiloma humano, y él dice que este tipo de tratamientos o este tipo de exámenes violan los derechos religiosos que se instauraron en la Ley de Restauración de Libertad Religiosa en 1993. Él alega que este tipo de tratamientos, al hacerse de manera gratuita, ofrecerse tratamientos de esta forma gratuita, podrían ser cómplices de las personas que lo hacen de facilitar y motivar el comportamiento de personas homosexuales, el uso de drogas y la sexualidad libre. Entonces, por este motivo, él dice que es totalmente ilegal en este caso específico y por eso los excluye dentro de lo que sería el tratamiento de Obamacare. Dios. Es complejo realmente y suena tal como lo estás explicando, Angie, suena completamente arbitrario. ¿Qué reacciones ha habido, al menos allá en Texas? Pues hasta el momento no ha habido mucho. Realmente sabemos que Texas es un estado conservador y además el juez Red O'Connor es característico por tener este tipo de implicaciones a nivel de judicial. Él se ha caracterizado durante muchos años por pues buscar la forma de bloquear leyes que permitan de alguna forma que la diversidad sea, y me voy a permitir decir esto, la diversidad sea como bloqueada. Por ejemplo, hace años él bloqueó también el derecho para que las personas transgéneros ingresaran en un baño, por ejemplo, del sexo con el que se sentían identificados. Entonces, realmente yo creo que no sería la reacción de Texas la que llamaría más la atención, sino cuál sería hasta el momento la de la Casa Blanca. La Casa Blanca, pues la Casa Blanca no, pues realmente, pues sí, pues la administración Biden, ¿cuál sería su reacción? No han reaccionado hasta el momento, tendrían que ver y apelar esta nueva disposición y ver cuáles serían las cartas que ellos se van a jugar en este momento para apelar la decisión del juez. Texas hasta el momento canta victoria, pero vamos a ver qué es lo que dice realmente la administración Biden sobre todo esto. ¿Quiénes estarían, al menos en Texas, haciéndole frente a esta decisión? El juez Red O'Connor. Pero digo, en contra de la decisión del juez O'Connor. Pues hasta el momento no se ha manifestado, por ejemplo, el juez Clay Jenkins, que es un juez conservador también de acá, es el juez del condado Dallas, no han manifestado ninguna posición. Yo creo que estarían esperando a ver cuál es la posición realmente del gobierno ante una posición como esta, ante una decisión de esta magnitud, pero hasta el momento los legisladores de acá del estado no tengo ninguna información de que hayan hecho alguna o hayan fijado alguna posición. No sé si en el transcurso del día podrían decir algo al respecto, pero hasta el momento no han fijado posición. Angie, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Angie Pérez, periodista desde la ciudad de Dallas. Entro en el Google y Reed Charles O'Connor, el juez federal del Distrito Norte de Texas, es un juez de la Universidad de Houston, nació en Houston y apenas tiene 57 años. Un hombre joven, ¿no? Veamos. Bien, el reloj indica 10:32 minutos de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en este país requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Ese es el caso de las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada.
y se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Y a lo largo de todo ese proceso tan sofisticado, tan complejo, ellas te van a estar acompañando con su asesoría constantemente. La asesoría además tiene unos precios por demás atractivos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Son las 10:34 de la mañana. Repasando las noticias en el mundo, tenemos el caso de el periodista estadounidense Ivan Gershkovich, detenido en Rusia. Él es un periodista de The Washington Post, y Biden pidió hoy a Rusia que lo libere. Let him go. Déjalo ir, respondió Biden a una pregunta en la Casa Blanca. Mientras tenemos este caso en Moscú, en Minsk, Bielorrusia, tenemos uno distinto, otro caso de detención. ¿De qué se trata? Es el caso de Alexei Moskaliov. Él es un ciudadano ruso, vive en Minsk, capital de Bielorrusia, y es padre de una niña que se dedicó a dibujar unas especies de pósters, cartoons, en contra de la guerra. Y está detenido en Minsk por esta razón. Su abogado, Dmitry Savvatov, dijo que le arrestaron en su propio apartamento y se le acusa de haber desacreditado a las Fuerzas Armadas por las publicaciones en las redes sociales. A todas estas, ¿cómo va el estado de la guerra? Vamos no a Minsk, vamos a Kiev, donde en la línea telefónica tenemos al periodista Alexander Krevet. Alexander, good morning, good afternoon over there. Thank you for being with us. Good afternoon. Alexander, I was just reading the news about this American journalist from the Washington Post, Ivan Gershkovich, who is in prison in Russia. He has been accused of espionage. What is his situation? This morning, yesterday, President Biden said to the Russians, let him go. What is his situation right now? So the Russians are keeping the first American Western journalist since the Cold War in accusing of spying against Russia. So he faces 20 years in Russian prison, and this is really not a good call from Russian side to de-escalate the situation as they want. That meaning that Putin doesn't want to be calmed down. Uh-huh. Dice, las autoridades rusas lo están acusando de espionaje, están pidiendo 20 años. Estamos hablando de un hombre, de un periodista de 31. Pues serían los años más productivos los que perdería en una prisión, pero es el primer norteamericano, primer periodista, y le acusan de espía. Why is he being accused of spy? ¿Por qué le acusan de espionaje? Russia doesn't need the excuses to do so. So they just saying accused of espionage without providing any evidences. They just blame on him that he was spying against Russian state. That's all they need to take to have this guy arrested, a journalist who was doing his work. And this also to be the call for the Russian diplomats being expelled from the different Western countries. Another step forward from Russia. So this is Russian style to do things in diplomacy. Dice Alexander que los rusos no necesitan ningún argumento, no necesitan ninguna prueba
para arrestar a una persona acusada de espionaje. Sencillamente le arrestan y le acusan de lo que ellos quieran, en este caso de espionaje, lo cual reviste, sin duda, y más en un escenario de guerra, de una gran gravedad. Por otra parte, lo que está pendiente en esto es las reacciones que puedan venir. Podrían darse expulsiones de diplomáticos rusos en otras partes, por ejemplo, en otras naciones, sobre todo, digamos, en las naciones europeas. What about the war? In which state is the war right now? Y le pregunto ya para cerrar, ¿cuál es el estado de la guerra en este momento? So the state of the war is the heavy fights around Donetsk and Bakhmut, in the town of Avdiivka, in Bakhmut as well. So this is the Donbass, eastern provinces. The most severe fightings are still ongoing, and Ukrainians are preparing, as everybody is saying, that they are preparing for something bigger, much bigger, to counteroffense the Russian troops somewhere. Nobody knows where, but it's something in the air that it is going to happen. Bien, lo que se tiene son las informaciones distantes de los enfrentamientos cruentos, fuertes en Donetsk y Donbass, y se sospecha que vendrá una gran ofensiva, pero son rumores. Sobre esto no se tiene mayor certeza y todo está pues como suspendido. Alexander, thank you very much for being with us today. Thank you for having me. Muchas gracias. A ti. Alexander Krevet desde la ciudad de Kiev, en Ucrania. Tengo esta información. El Papa Francisco pasó su segunda noche en un hospital de Roma serenamente, mientras recibe antibióticos vía intravenosa para tratar su bronquitis, según informó hoy el Vaticano. Un funcionario del Vaticano que habló bajo condición de anonimato, debido a que la información no era un comunicado oficial de la Santa Sede, señaló que habría una actualización del estado de salud del Papa en las próximas horas. El pontífice, de 86 años de edad, fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el pasado miércoles, luego de que regresó a su residencia en el Vaticano tras su tradicional audiencia pública semanal en la Plaza de San Pedro. El Vaticano reportó que había tenido dificultad para respirar en los últimos días. El Papa Francisco llegó poco antes de la Semana Santa, 10 años atrás, y 10 años después no va a poder oficiar en la Semana Santa, que es la semana crucial de la fe católica, que culmina nada menos que con el Domingo de Resurrección. Así está la situación. Son las 10:41 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por el circuito, por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo lo siguiente. El reto que arrancó en TikTok de ahorrar un monto de dinero en 100 sobres por 100 días continuos, siendo el primero de ellos $1 y el último de 100, y en medio cada sobre contiene el monto del día. En total se reúnen $5,050 en 100 días. Esto se ha vuelto tan popular que hasta en Amazon se consiguen los sobres y una caja para colocarlos y nombrar el objetivo de ahorro. Vamos hasta Santiago de Chile para conversar sobre esto con el analista financiero, inversionista en cripto, Julio Rejón. Julio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, se va a incorporar a esta conversación Flor Alicia, que conoce más de estos asuntos que yo. Hola Julio, ¿cómo estás? Encantada de entrevistarte porque además esto ha sido viral en el mundo y ha sido noticia en el mundo desde el año pasado. Se ha hecho en distintas monedas, en pesos, en cualquier otra moneda para llegar a alcanzar
un objetivo. ¿Qué nos puedes contar tú de este reto que se hizo viral en TikTok? Sí, yo opino que, o sea, es una iniciativa de ahorro y si bien había tendencias como esta en el pasado, yo creo que también es muy, o sea, me parece un poco casual que se junte esta tendencia y que se viralice por TikTok con una de las crisis bancarias más relevantes que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Porque que la gente ahorre en sobres y en efectivo quiere decir que se le quita liquidez a la banca. De hecho, yo estaba calculando, porque también estuve muy al tanto de la tendencia, que si 100,000 personas llegasen a hacer esto durante 100 días, se le quitan $500 millones de liquidez a la banca. Wow. Entonces no estamos hablando de cifras menores, o sea, y esos son solo 100,000 personas. 100,000 personas no es nada. Si lo hace 1 millón de personas, 10 millones de personas, así sucesivamente sería la escala de dinero que se le quita a la banca. Por eso es que los medios de comunicación formal están invitando a la gente a que haga este tipo de ahorro en cuentas corrientes o en cuentas de ahorro, porque el dinero en efectivo, bueno, pues está simplemente en efectivo, no está en la banca. Claro. ¿Por qué dijiste, Julio, que no te parece casual esto en medio, que surja esto y se haga viral en medio de la crisis financiera? Bueno, César, porque fíjate que también el CEO de TikTok está pasando por una apelación en el Congreso. Se juntan muchas cosas y TikTok es una red social china, entonces donde se está viendo más esta tendencia es en los Estados Unidos. Entonces eso le quitaría dinero y liquidez directamente a la banca estadounidense, que es donde esta tendencia ha sido más potente. Entonces que se viralice a través de una red social china una tendencia de ahorro durante 100 días de distintos montos, porque el monto más pequeño es el que va de 1 al 100. Pero hay otro que es de 10,100, hay otro que es de $25,000. Entonces, me resulta casualmente interesante. Fíjate, César, quiero explicarle para quienes nos están sumando a la conversación cómo funciona. El día 1 colocas $1, el día 2 colocas $2, el 3, $3, y así sucesivamente hasta llegar el día 100, que colocas 100. Cuando sumas todo lo que has ido acumulando que corresponde a cada día de esos 100 días, llegas a la cifra de $5,050. Y claro, planteado así, pareciera que no es tan complicado, sobre todo los primeros, digamos que los primeros 20, para las personas que viven aquí, porque al final vas sumando poca cantidad de dinero. Al final, y digamos, diariamente no tienes que hacer un esfuerzo muy grande. No es lo mismo decir, vamos a ahorrar $5,000 y quitamos 1,000 de aquí, 1,000 de aquí, 1,000 de aquí, a cuando tú determinas que cada día le vas a poner en una cantidad. Y lo que me sorprende y me llamó la atención buscando información sobre este tema es que en Amazon aparecen los sobres y una cajita en donde tú puedes colocar cuál es el nombre del proyecto. Aparecía, por ejemplo, en la foto, proyecto de viaje a París. Y entonces ahí se van colocando los sobres de cada día con el contenido, como dice nuestro entrevistado Julio Rejón, no dentro del banco, sino en esta cajita en tu casa. ¿Esto puede progresar, Julio? ¿Puede crecer esta tendencia? Sí, o sea, en realidad las redes sociales han demostrado el poder de viralizar casi cualquier cosa. Yo creo que sí, podría crecer, pero ahí lo que preocupa es la escala de dinero que sale, como te digo, de las arcas de la banca, que son invertidas en cosas que en verdad dan rentabilidad futuro, versus que la gente tenga dinero en efectivo en su casa y lo esté guardando en sobre. De hecho, la idea del sobre y toda esta idea como bastante pintoresca en redes sociales lo hace más atractivo y por eso es que se viraliza. Esa es la razón por la que se viraliza y más gente comienza a hacer este desafío. Claro, asumo yo el ahorro como concepto. Al tener una sensación en el banco es una distancia, es algo que queda lejos y ahora en tiempos de internet ni siquiera tengo que ir al banco. Pero yo tener una cajita, digamos, ahí en la mesa de noche con unos sobres y donde yo voy poniendo los dólares. Sí, eso acerca mucho más el dinero, o sea... Sí. Tú sientes que en efecto estás ahorrando. Mira cómo van creciendo los sobres. Como el cochinito, la sorpresa del cochinito cuando lo rompes, solo con este caso sabes exactamente cómo vas. Exactamente. Bueno, me quedo con tu impresión de que nada de esto es casual, porque no es por nada, pero aquel viejo dicho, piensa mal y acertarás, pues creo que es lo que hay que ver. Julio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Vale, gracias César, gracias Floraricia. Gracias a ti. Julio Rejón es analista financiero, es analista de inversiones en cripto, nos habló desde Santiago de Chile. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos ya para cerrar,
Flor Alicia. El Parlamento luso, César Miguel, liderado por la mayoría absoluta del Partido Socialista, aprobó este viernes por cuarta vez la legalización de la eutanasia y la muerte médicamente asistida, una actualización de la versión que fue rechazada hace 2 meses por el Tribunal Constitucional. La norma contó con el apoyo de la mayoría de los socialistas del bloque Esquerda, Iniciativa Liberal, LIB, Izquierda y del animalista PAN. Por otra parte, la mayoría de los diputados del Partido Socialdemócrata, Centro Derecha y el ultraderechista Chega y el Partido Comunista Portugués votaron en contra del bloque. En este nuevo proyecto debe volver a las manos del jefe de Estado luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que una vez más debe decidir si la aprueba, la veta o la reenvía al Tribunal Constitucional. Lo interesante es lo que dice la ley. La ley define la muerte médicamente asistida como la que ocurre por decisión propia de una persona en el ejercicio de su derecho fundamental de autodeterminación y cuando es practicada o ayudada por un profesional de la salud. Se aplicaría exclusivamente en casos de mayores de edad con sufrimiento de gran intensidad por lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable. Esto es lo que dice la ley que ahora se ha sometido a votación en el Parlamento de Portugal. Gracias, Flor Alicia. Les había leído la noticia sobre el Papa que se perdería la Semana Santa. Sin embargo, acaba de salir la información oficial del Vaticano. El Papa será dado de alta próximamente para que pueda asistir a los oficios del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es este domingo, es decir, hoy es viernes del concilio. Y entonces ya el domingo será el Domingo de Ramos, el Palm Sunday, y el Papa va a estar allí oficiando. Los fieles creyentes católicos van a la iglesia y salen de allí con sus ramitas de palma y con ellas las doblan, hacen crucecitas, las pegan en las puertas, en fin. Es una tradición muy, muy bonita. Así que el Papa sí va a estar en la bendición de las palmas. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon. El objetivo es sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Asimismo, buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos de vida mucho más saludables. Y es también el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Se celebra hoy, cada 31 de marzo, fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia, valga la redundancia. Es que estas cosas las escriben, será con el nuevo, la inteligencia artificial no comete esto, ¿no? Se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. ¿Pero qué es una persona transgénero? Una persona son las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde al sexo que se les asignó al momento de nacer. Bien, el reloj indica en este momento 10:54. Ayer se me pasó comentarles, y de eso me enteré por el internet, yo no lo tenía en mi memoria. Ayer se cumplieron 35 años del estreno de Niña Bonita, la novela, la primera que protagonizó Rudy Rodríguez con Luis José Santander. Esa telenovela yo la tuve que diseñar, crear, vuelve el verbo, en apenas un fin de semana, porque la competencia Radio Caracas había anunciado Señora, de nada menos que de José Ignacio Cabrujas, protagonizada por Caridad Canelón. Y había que inventarse algo rápido. A mí se me ocurrió algo allí donde hasta incluí a José Gregorio Hernández. Y salió Niña Bonita, que protagonizó Rudy. Y sacando la cuenta, yo hice eso con 34 años. Es decir, menos de la distancia que nos separa hoy de aquella fecha. Mira, y ahí Daniel siempre pilas. Bien, un beso grande para Rudy Rodríguez y un fuerte abrazo para Luis José Santander. Son las 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general,
Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.